Una posible sanción de Trump a Brasil podría llevar al presidente a aplicar una política de independencia económica, tecnológica y una política externa de distanciamiento de Estados Unidos. Trump quiere súbditos, pero puede acercar aún más a Brasil a China, Rusia e Irán. Es decir, castigar a Brasil por ser miembro fundador de los BRICS. Talvez seja esse objetivo contrário do que quer o presidente Donald Trump, que gostaria de submeter. Podría llevar a una cohesión aún mayor del bloque. Y, además, a que Brasil busque expandir su propio mercado interno. Porque muchos productos que hoy se exportan a Estados Unidos tienen un bajo consumo por parte de los brasileños, como calzado, carne, miel y naranja. Además, los aviones brasileños exportados a Estados Unidos podrían formar una empresa estatal de aviación y dar la oportunidad a la mayoría de los brasileños sin acceso al transporte aéreo de utilizar este medio en un país de enormes distancias y con menos de 50 aeropuertos en operación, cuando tiene más de 5.800 municipios. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran satisfacción este nuevo encuentro, siempre buscando descifrar los enigmas que a cada día aparecen en la situación política brasileña. Ahora, frente a amenazas de Donald Trump, es urgente debatir de manera concreta y objetiva un programa de transformaciones sociales que garantice la verdadera independencia nacional brasileña, independencia económica, independencia tecnológica, independencia informativa y cultural inclusive, que es un tema que siempre tratamos aquí. Y para ello, nuestro invitado de hoy tiene esos temas todos en la punta de la lengua. Es Fernando Horta, a quien agradezco mucho por su presencia aquí. Fernando es analista de la política internacional. También está vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es historiador y columnista político. Muy buenas noches, Fernando Horta. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Beto. Es un placer estar aquí con usted. Es un placer poder conversar sobre los tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel internacional. Pero no todo es problemático, ¿verdad, Beto? Tenemos cosas interesantes que hacer en este momento en lo que respecta a América Latina. También estoy de acuerdo con esa visión. Creo que de las crisis nacen soluciones. Porque no existe una solución evolutiva, gradual o armónica, que no exija a la sociedad un esfuerzo a menudo traumático, a menudo de superación. Es el caso de Brasil, porque Brasil depende en gran medida de la economía estadounidense, aunque tengamos, por ejemplo, un mercado interno aún por desarrollar, relaciones con la integración latinoamericana que aún deben desarrollarse e incluso profundizar las relaciones dentro de los BRICS. Es decir, las amenazas de Donald Trump pueden incluso sugerir un cambio programático real, concreto y profundo en la política brasileña. ¿No es así, Fernando? Sí, Beto. Le diré que, históricamente, una parte relativamente grande de Brasil siempre se ha sentido cómoda dependiendo de Estados Unidos, dependiendo tecnológicamente, dependiendo muchas veces financieramente, porque existía esa relación, ¿no?, de intereses, préstamos internacionales, inversiones estadounidenses directas en Brasil. Así que una parte de nuestras élites aprendió a sentirse cómoda en esa situación, siempre y cuando, obviamente, todos los movimientos estadounidenses se cuidaran para que las élites no se vieran muy perjudicadas. Entonces, los perjuicios siempre recaían en las clases más populares, en los trabajadores, como es habitual en esta estructura capitalista. La llegada del presidente Lula cambia un poco este panorama, ya que comienza a pedir
una mayor disociación entre Brasil y Estados Unidos, lo que empieza a crear problemas sociales para que Brasil se vuelva cada vez más independiente. Esto se redujo drásticamente con el golpe contra la presidenta Dilma y los gobiernos de Temer y Bolsonaro. En realidad, profundizaron nuestra dependencia tecnológica, comercial y financiera tanto como pudieron. Resulta que ahora Donald Trump, con la medida que ha propuesto, ese arancel tan elevado, ese superarancel, ha acabado afectando muy fuertemente al bolsillo de las élites brasileñas, porque gran parte de los productos que exportamos en realidad sirven de acumulación para esos grupos, no se quedan dentro de Brasil. Incluso muchos de estos productos que llegarán a Estados Unidos y volverán, por ejemplo, la carne y algunos productos alimenticios, volverán al mercado interno más baratos. Entonces, desde el punto de vista de la población más pobre, tal vez esta subida de tarifas no moleste mucho, pero desde el punto de vista de las élites sí que duele. Y se han dado cuenta del coste que supone depender de Estados Unidos. En el momento en que Estados Unidos se mueve, este grupo de élite aquí se ha preocupado un poco y eso ha tenido un fuerte impacto en las últimas semanas aquí en Brasilia, con empresarios que han venido en caravanas y han exigido que los propios diputados y senadores de la oposición votaran con el gobierno para encontrar una solución que les permitiera no perderlo todo. Es la vieja máxima, ¿no, Beto? Al final, lo que importa es el dolor del bolsillo. Exactamente. Ahora tenemos un panorama internacional complejo, porque Donald Trump tiene algunas actitudes impredecibles. Por ejemplo, ahora está dando un giro en relación con Rusia. Está dispuesto a enviar armas allí, al contrario de lo que estaba intentando, un acuerdo con Putin. Y en el caso de Brasil, hizo una amenaza que incluso fue secundada por el secretario general de la OTAN, quien dijo que Brasil no puede apoyar a Putin, ni Brasil, ni Irán, ni China, que son países que tienen que cambiar. Ahora bien, ayer, el Estado de Sao Paulo, un periódico conservador, muy conservador, dijo que Brasil debería salir del BRICS. Bueno, es una alternativa poco concreta, poco posible, pero me gustaría saber hasta dónde puede llegar una represalia. Y empezó recordando que, por ejemplo, Irán fue bombardeado, es uno de los miembros del BRICS, es uno de los miembros que fue amenazado. Es decir, hasta dónde puede llegar una represalia grave y traumática contra Brasil, que tiene 380 millones de dólares en reservas internacionales depositadas en bancos estadounidenses. Además que a Venezuela, por ejemplo, le confiscaron sus activos en oro y activos concretos allí en Estados Unidos. ¿Esto es una amenaza real para nosotros entonces? Sí, es una amenaza, Beto. Usted lo ha entendido muy bien. En los últimos 60 días, Trump ha atacado a todos los miembros del BRICS. Si te fijas, ha atacado a China con amenazas comerciales directas. Incluso, ha aumentado el número de barcos extranjeros que circulan por el mar de China. China ha señalado en varias ocasiones la intrusión de buques de guerra estadounidenses en sus aguas territoriales. En los últimos 60 días, atacó a Sudáfrica. ¿Recuerda cuando declaró que en Sudáfrica los blancos estaban sufriendo en una apartheid inverso y que por lo tanto todos los millonarios que quisieran venir a Estados Unidos eran libres de hacerlo? Lo hizo incluso diciendo que el gobierno de Sudáfrica estaba practicando el apartheid, lo que provocó una gran crisis política allí. Atacó directamente a Irán, atacó a Rusia y ahora amenaza con atacar más, incluso entregando armas. Es decir, la lucha de Donald Trump no es por Estados Unidos ni por el empleo, es una lucha contra los BRICS. Él lo sabe y Brasil tiene que entenderlo. La excusa de Bolsonaro aquí es una excusa menor. Estamos enfrentando una reacción que aún se encuentra en el ámbito comercial, pero que puede derivar rápidamente en el ámbito militar. Una reacción del hegemón, del país que está perdiendo su espacio. Y Brasil lucha en este sentido porque el presidente Lula siempre pensó que esta transformación geopolítica podría producirse de forma más sutil, más pausada, con más cuidado.
con Brasil ocupando una especie de papel negociador entre los dos bloques. Al tener una relación histórica con Estados Unidos y al acercarse ideológicamente a los BRICS, Brasil constituiría, digamos así, una especie de freno de seguridad tanto contra las actitudes más duras de los BRICS como contra las actitudes más duras de Estados Unidos. Pero el presidente Lula se quedó solo con esta idea, porque por un lado, los BRICS, liderados por China y Rusia, quieren que el bloque se convierta cada vez más en una alternativa real al orden internacional vigente. Y ahora Donald Trump decide que todos los que están del otro lado son mis enemigos y los que están de este lado no lo son. Creo que esta agudización del conflicto dará a Brasil la oportunidad de tomar decisiones más categóricas y en este sentido, el estado de Sao Paulo, como usted ha mencionado, ya empieza a recordar que debemos ponernos del lado de Estados Unidos. La lucha será grande aquí por eso, porque, como usted también ha mencionado, Brasil no se ha preparado para este momento. Rusia y China se están preparando, renunciando al dólar, comprando activos que no estén vinculados a la moneda estadounidense, y Brasil no. Entonces, existe una posibilidad muy real de que Brasil sufra represalias muy intensas que van desde cuestiones tecnológicas. ¿Hasta qué punto el encarcelamiento de Bolsonaro? Hoy los periodistas estaban frenéticos aquí en Brasilia, imaginando que se decretaría inmediatamente, pero aparentemente el ministro Alexandre de Moraes no tomó la medida que se esperaba que tomara. Y muchos de los sectores más conservadores imaginan que esto puede ser una gran provocación, un gran pretexto, un pretexto falso, pero un pretexto real. Porque tampoco la energía nuclear en Irán se encaminaba hacia una bomba atómica, y sin embargo hubo bombardeos. Es decir, hay muchos otros factores que determinan las relaciones traumáticas y agresivas por parte de Estados Unidos, que ha perdido dinamismo en la acumulación de capital. Esa es la cuestión. Es decir, si la economía norteamericana pierde dinamismo, pierde acumulación de capital, va a disputar la plusvalía internacional mediante aranceles elevados. Ahora, la situación política en Brasil se está convirtiendo en un problema un tanto indescifrable. Si Bolsonaro llega a ser arrestado, tal vez no sea exactamente por el tipo de intimidación que está ejerciendo Donald Trump. Y el presidente Lula no es de los que, aunque se diga que el tribunal es independiente, sabemos que la política, la economía y la justicia no están desvinculadas. En la vida real y concreta es así. ¿Qué cree usted que puede pasar en la coyuntura política brasileña? Entonces, hay dos cosas que debemos mencionar aquí. Tienes razón. Estados Unidos ha perdido fuerza y capacidad para imponer su voluntad en la escena internacional. Se puede ver que, en términos culturales, hoy en día tiene enormes competidores, como Corea, Japón e incluso el sur global. Tiene hoy en día una serie de vías culturales para influir en otros países. Financieramente tienen problemas y, por supuesto, cuanta menos fuerza tienen para actuar, más apuestan por la cuestión financiera y la cuestión militar. Entonces, tienes toda la razón al pensar que esto es un reflejo de la incapacidad de Estados Unidos para mantener el dominio que tenía a finales de los años 70 y a principios de los 80 y los 90 sobre el mundo. En lo que respecta a Brasil, Bolsonaro dio marcha atrás. Bolsonaro entró en el Parlamento brasileño mostrando la tobillera y tratando de ponerse más o menos como lo hizo Leopoldo López en Venezuela. Miren, yo soy una víctima de agresiones internacionales. El intento fue idéntico a lo que ocurrió allí. Al principio, el Tribunal Supremo Federal brasileño se adelantó porque existía la horrible posibilidad de que buscara refugio en una embajada estadounidense y se dedicara a lanzar diatribas contra el gobierno de Lula y a atacar nuestra democracia. Entonces, el Supremo Tribunal Federal se adelantó y dijo: mira, si sigues así, te voy a arrestar. Bolsonaro parece haber entendido el mensaje. Tanto es así que hoy había programado una serie de actos en el Parlamento con su presencia y no acudió. Él entró en la sede de un partido para mantener conversaciones a puerta cerrada, entendiendo en cierto modo que se había pasado de la raya. Por lo tanto, creo que el Tribunal Supremo Federal también dará marcha atrás en lo relativo a la prisión. No creo que lo encarcele, quizás le imponga algunas otras exigencias, pero creo que la prisión quedará un poco en segundo plano. Ahora bien, eso es un pretexto, obviamente es un pretexto. Las acciones estadounidenses
estadounidenses no están delimitadas ni delineadas por las acciones de Bolsonaro, a pesar de que su hijo, Eduardo Bolsonaro, haya grabado un video poco después de la subida de tarifas, asumiendo la responsabilidad y diciendo, miren, si no liberan a mi padre, habrá más. Es muy difícil imaginar que el gigante estadounidense se mueva por, digamos, las ideas de Eduardo Bolsonaro. Exactamente. Vamos a hacer aquí una pausa en Latitud Brasil, que hoy conversa con Fernando Horta, historiador, analista político, investigador, vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Enseguida estamos de vuelta con Latitud Brasil. Nuestra conversación de hoy es con Fernando Horta, investigador, analista político, analista de coyuntura internacional y también muy experto en la cuestión tecnológica, porque está vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Fernando, esta cuestión de las grandes tecnologías fue un tema de fondo en la reunión del BRICS en Río de Janeiro, entre otras cosas, porque hubo un evento paralelo de periodistas con medios de comunicación de China, Rusia, Irán y Brasil, que llegaron a redactar una carta de Niterói en la que se defiende que el BRICS debería tener su propia gran tecnología. De hecho, Putin ya lo había mencionado hace unos años, pero no prosperó. Esta cuestión asustó un poco a Donald Trump, porque, a pesar de su actual disputa con Elon Musk, entre sus principales aliados se encontraban precisamente estos magnates de las Big Tech. ¿Avanzará Brasil definitivamente hacia lo que parece ser una necesidad ineludible, es decir, disciplinar y regular la actuación de estos grupos? Y más aún, ¿por qué no construimos nuestra propia Big Tech nacional? Sí, Beto. El presidente Lula ha estado trabajando sin descanso en este tema durante los últimos días. Creo que en el Palacio de Planalto se llegó a la conclusión de que la cuestión de Bolsonaro era una trama falsa sobre todo esto y que detrás de ella se escondía un intento de someter aún más a Brasil a estas grandes tecnológicas, es decir, que renunciáramos a cualquier idea de soberanía tecnológica, a cualquier idea de identidad tecnológica propia, y nos sometiéramos completamente a los intereses estadounidenses. Así que el presidente Lula lleva días desarrollando y pidiendo la creación de políticas públicas para las cuestiones de datos. Y obviamente, eso significa pensar también en una articulación mundial, porque recordemos que en la guerra de Ucrania, una de las primeras cosas que intentaron los Estados Unidos fue acabar con el acceso que Rusia tenía a los sistemas financieros internacionales mediante cortes de tecnología. Y quien acudió inmediatamente en ayuda de Rusia fue China. Es decir, los estadounidenses retiraron todos los sistemas de pago que tenían en Rusia, las formas de pago con tarjetas estadounidenses, Mastercard, Visa y todo lo demás, y pensaron que iban a dejar a Rusia en una especie de noche financiera medieval. Y China entró en escena. Y por lo que sé, en 12 días, menos de 2 semanas, consiguieron devolver a los rusos la capacidad de pagar las cosas, de utilizar la tecnología financiera allí, utilizando China. Entonces, a partir de ahí, los BRICS se dieron cuenta de que no solo es una cuestión de tecnología para usos militares, lo que nos interesa en este momento, para establecer nuestra soberanía, sino también la tecnología de uso social, político y financiero, que necesitamos controlar. Necesitamos tener control sobre eso, pero ahí tenemos 3 problemas. El primero es que el sistema chino, aunque desarrollado en un marco mucho más soberano, también tiene interés en replicarse en el resto del mundo. Ahora bien, Rusia, Brasil, Sudáfrica, ¿queremos el modelo chino o queremos desarrollar los nuestros? ¿Quiere China exportar su modelo? Porque cuando se abre esto, una cosa es controlar el flujo de datos dentro de China con sus formas de pago.
Y otra cosa es exportar estas plataformas a mercados y poblaciones del tamaño de Brasil, India y Rusia. ¿Existe la posibilidad de que China esté interesada en hacerlo? Estas cuestiones deben debatirse. Brasil parece estar avanzando hacia la idea de que necesitamos desarrollar esto aquí. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo organizaremos? Todas estas cuestiones están sobre la mesa. Pero es indiscutible que las acciones de Donald Trump han encendido esta luz de alarma. Miren, hay una posibilidad y hay una enorme fragilidad estructural, fruto de nuestra complacencia, de que siempre pensemos que podemos utilizar las plataformas estadounidenses y el capitalismo estadounidense como una especie de sustento para estas cuestiones de la vida cotidiana. ¿Y cómo afecta esto a las personas hoy en día? Entonces sí, creo que Brasil debe avanzar en eso ahora. El presidente Lula lo ha estado indicando. Ahora bien, veo que esto debe discutirse de manera más efectiva dentro del BRICS, para que sepamos cuál es el papel de China en esto. ¿Pretende participar para que desarrollemos nuevos productos, intercambiemos tecnología o no? Porque por lo que yo sé, Beto, tanto en cuestiones como la energía solar como en cuestiones relacionadas con las baterías de los coches BYD, por ejemplo, se le ofreció a China la posibilidad de producir esto en Brasil, siempre y cuando hubiera una especie de intercambio de tecnología, y ella se echó atrás. Entonces, China tiene una idea, y es una idea nacional válida que deben tener de intercambiar tecnología en este momento, ya que de lo contrario se podría debilitar el propio Estado chino. Los BRICS deben pensar en ello. Brasil no es un país. Bueno, es una de las grandes economías del mundo y tiene desigualdades abismales, extremas. Todavía hay mucha pobreza concentrada. Por ejemplo, hay millones de brasileños que no beben agua limpia. La mitad de la población no tiene saneamiento básico. Pero Brasil no es un país que pueda, digamos, ser aplastado fácilmente por aranceles. Porque, por ejemplo, el mercado interno ofrece una alternativa. Brasil ya tuvo una empresa estatal propia de fabricación de computadoras, la Cobra, ya tuvo reservas informáticas. Tiene una tecnología muy avanzada en el área del petróleo y en el área de la aviación. En fin, si se encuentran formas de dar salida a esa producción, incluso ampliando radicalmente el mercado interno, con un aumento sustancial de los salarios, para que la gente consuma naranjas, zapatos, aquí dentro, en lugar de exportar a Estados Unidos. Eso ya ofrece alternativas, sobre todo si existe, de hecho, una integración latinoamericana. ¿Cómo ve usted esa posibilidad que Brasil resista y encuentre alternativas? Desde el punto de vista de la economía analógica, esa economía que conocimos durante todo el siglo XX, el trabajo, la producción, la plusvalía, los salarios, Brasil desarrolló a lo largo del siglo XX una serie de tecnologías para recuperarse de esos choques internacionales. No siempre fue por culpa de Estados Unidos, pero la economía brasileña sufrió muchos golpes debido a estas cosas. Entonces, los ministerios y los gobiernos encontraron alternativas. Saben dónde buscar mercados. Por ejemplo, para volver a negociar la carne brasileña, que eventualmente no va a Estados Unidos debido a los aranceles. Para negociar la naranja, el petróleo. Desde el punto de vista del capitalismo analógico, creo que Brasil no puede ser aplastado de ninguna manera. Tenemos mecanismos de respiro. Nuestra economía real es capaz de darse cuenta de ello. El presidente Lula incluso bromea diciendo que ahora la picaña que se iba a exportar a Estados Unidos acabará en la mesa de los brasileños a un precio más barato. Así que incluso la promesa que había hecho de que la gente podría comer barbacoa barata se hará realidad gracias a Donald Trump. ¿Entendido? Ahora bien, desde el punto de vista digital, la cosa es un poco diferente. Hoy en día no estamos en condiciones de llevar a cabo esta transformación digital a corto plazo, Beto. Porque los artefactos digitales, los productos digitales que consumen hoy en día los brasileños, si te paras a pensarlo, nuestros sistemas operativos en los ordenadores, los programas que hacen funcionar, por ejemplo, monitores, impresoras, lo que llamamos controladores, toda esa microtecnología está patentada en Estados Unidos y eso. Pero aquí abandonamos el software libre, ¿no, Fernando? Nosotros. Nuestra decisión. Decisión del gobierno de Temer. Una
de las mayores absurdidades del gobierno de Temer, que generó un coste adicional de entre 12.000 y 15.000 millones de reales para el Estado brasileño, que pasamos a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses con un simple trazo de pluma de Temer. Entonces miren, es absurdo lo que se ha hecho, pero no podemos hacer esta transición a corto plazo. Es muy complicado. Aunque empecemos a utilizar software libre, la adopción de estas tecnologías por parte de la sociedad lleva tiempo. Hay una curva de aprendizaje. La gente tendrá que volver a entender cómo funciona todo. No es rápido, así que ese es el gran talón de Aquiles. Yo diría que si Donald Trump decide enfrentarse a Brasil en el ámbito de la economía del siglo XX, la economía del trabajo y la producción, no tendrá éxito, pero si decide interferir en estos dispositivos tecnológicos de vanguardia, Brasil no tendrá forma de sobrevivir. Tanto es así que hoy mismo, el gobierno de Lula ya ha iniciado un debate en Brasil para que el país desarrolle su propio GPS basado en tecnología nacional, con satélites brasileños. Exacto. Unir Embraer, unir al IBGE, unir a las universidades y producir eso. Pero eso significa percibir dónde está el talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles de Brasil es la dependencia digital hoy en día. Perdóneme, pero en este ámbito, precisamente en este ámbito, nuestra asociación con Rusia y China puede dar un salto. Puede, pero dependerá del tipo de cooperación, porque en realidad China, por ejemplo, absorbió tecnología incluso de Estados Unidos, que hoy lamenta amargamente haber transferido esa tecnología. Pero con Brasil podría ser un tipo de cooperación a nivel de compañerismo, a nivel de cooperación dentro de los BRICS, que incluso podría servir a toda la mayoría global, como por ejemplo lo que se propone, una Big Tech de los humildes o una Big Tech de la mayoría global al servicio de todos los países subdesarrollados. ¿Cómo lo ve usted? creo que es un ideal interesante para nosotros, pero no sé si China partiría de ahí. China tiene sus propios problemas, ¿no? Porque se le ha prohibido comprar chips de última generación a Estados Unidos, así que ahora está desarrollando sus propios chips. La semana pasada salieron al mercado los primeros chips gráficos de China con tecnología propia para dar origen y continuidad a las investigaciones en inteligencia artificial, y sus primeros chips gráficos están 20 años atrasados con respecto a la tecnología que tenemos hoy en Estados Unidos. Así que es maravilloso lo que han hecho. Han conseguido desarrollar algo nacional, pero está 20 años atrasado. Vamos a ver en cuánto tiempo consiguen ponerse al día con esta tecnología para igualarse a Estados Unidos. Algunas personas piensan que en 2 o 3 años deberán conseguirlo. Pero mire, Beto, esto es un gran esfuerzo social y tecnológico que China ya está realizando. Una cosa es que corras intentando recuperar una carrera tú solo. Otra cosa es que corras con los BRICS detrás. Entonces, ¿hasta qué punto quiere China involucrarse en estas cuestiones con Brasil? ¿Hasta qué punto quiere China ser ese socio? ¿Y hasta dónde llegará? Y dirá que no, que tenéis que llegar al menos a este nivel para que podamos seguir juntos, ¿no? Además, Brasil es un país que se ha desindustrializado. Entonces, sí, nos estamos desindustrializando y tenemos problemas, por ejemplo, con el idioma. El inglés se introdujo en Brasil en los años 50, 60 y 70, en cursos preparatorios para toda la población. El chino no, el ruso tampoco. Así que, como ve, tenemos que cambiar una serie de cosas que en Brasil estaban oxidadas, endurecidas, para poder llevar a cabo esta cooperación de forma eficaz. Por eso, a corto plazo, es muy difícil que esto suceda. La clave, por lo tanto, es una postura más independiente, una política económica, tecnológica, cultural y de información más independiente por parte de Brasil para poder proyectar una nueva realidad a la sombra de estas amenazas que provienen de Donald Trump. Fernando, muchas gracias por su presencia aquí en Latitud Brasil. Estaremos siempre de puertas abiertas. Gracias, Beto. Un abrazo a todos los amigos de Latinoamérica, en especial de Venezuela. Estoy siempre a su disposición. A ustedes que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil, gracias por su compañía. Estaremos de vuelta en una semana con otro Latitud Brasil. Chao.